Hola, buenas. Estamos en el estudio bíblico sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. A lo largo de varias semanas hemos estado estudiando diferentes capítulos y versículos, acciones concretas de Dios en la formación de la Iglesia cristiana, en su génesis, en sus principios. Estamos llegando hoy al capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles y el título del estudio bíblico de hoy que se nos sugiere es que Dios valora a todos. En este pasaje está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 19. Pero para entender un poquito el contexto general de este estudio bíblico y de esta acción que sucedió, podéis leerlo, capítulo 16 de Hechos, versículos del 16 al 19, tenemos que darnos cuenta de todo lo que pasó en el contexto global. En este pasaje podemos ver, en este capítulo 16, pues el comienzo de una etapa nueva en los viajes misioneros de Pablo. Pablo había terminado su primer viaje misionero y Pablo y Silas, que le acompañaban, empezaban el segundo. Entre el primero y el segundo viaje misionero probablemente pasaron unos 4 o 5 años. A veces cuando leemos las escrituras pensamos que los acontecimientos son unos correlativamente y no, hay una diferencia de tiempo entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero. La iglesia comienza, Pablo y Silas comienzan a predicar el evangelio y el Señor les cambia de lugar, según vemos en el pasaje de Hechos 16, que sería muy hermoso que pudierais leerlo completamente porque os da una visión global de lo que sucedió. Pablo quería continuar en Asia Menor, quería continuar hacia el oeste de Asia Menor y sin embargo, perdón, hacia el este de Asia Menor, sin embargo, el Señor le habla, un ángel del Señor, y le dice que no vaya, y se le presenta el ángel macedónico, el personaje de Macedonia, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí viene un punto de inflexión importante, muy importante, porque en primer lugar no sabemos cómo era ese personaje que se le apareció a Pablo. En segundo lugar, vemos de que cambia el rumbo, la estrategia. No va a continuar ya yendo por los lugares donde iba y donde él había planificado ir, sino que a partir de ahora Pablo lo que hace es escuchar la voz del Espíritu que le dice para, porque ahora tienes que ir a otro lugar. Y por esto la aparición del varón macedónico, donde le dice pasa y ayúdanos. El Señor confirma este llamamiento de cambio de estrategia y cambio de rumbo. Porque Dios tiene planes más allá de lo que nosotros humanamente pensamos bajo nuestro punto de vista carnal y pragmático. Dios tiene el plan global y el plan espiritual. Y Pablo es obediente y en vez de ir hacia donde él había planificado, cambia de rumbo. La primera pregunta es, ¿somos suficientemente flexibles a la voz del Espíritu cuando el Señor nos dice no vayas por ese camino, no vayas por esa dirección, no vayas hacia ese rumbo, sino dirígete a otro rumbo y a otro lugar? Es una lección importante. Y luego vemos que el Espíritu Santo, al darles el nuevo plan, les da unas pautas a seguir hacia dónde, hacia qué ciudades tienen que ir. Los versículos 6 y 7 del capítulo 16 del libro de Hechos nos lo relatan. Da una pauta y un plan concreto de cómo tienen que entrar en esa nueva situación. ¿Por qué? Estemos atentos. Se cierra Asia Menor,
pero se abre el capítulo de Europa. Y ahí empieza el capítulo importante y precioso, el cual el Evangelio llega hasta nuestro continente, hasta Europa. El llamamiento de esa nueva estrategia de entrar a Europa lo vemos en el versículo 9, y después hay una respuesta inmediata de parte de Pablo y de Silas para caminar hacia ese nuevo rumbo, desconocido, un rumbo nuevo, un rumbo no planificado y un rumbo especialmente diferente para ellos. Y ahí empieza cuando ellos, dice la palabra del Señor en el versículo 10 del capítulo 16 de Hechos, dice, y pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo 10 dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ahí ellos comenzaron esa obediencia ciega, fiel, sumisa a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 11 que zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo. Entonces van a la ciudad de Filipo. Acordaros que hay una carta del apóstol Pablo más tarde a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Y allí empieza la iglesia. ¿Y cómo empieza la iglesia en Filipo? Empieza de una manera muy especial. Pablo tenía la estrategia de ir a los lugares donde se reunían los judíos, porque era la manera que podía acercarse a ellos. Conocía muy bien, él procedía del judaísmo y conocía muy bien el vocabulario, las costumbres, la ley de Moisés y toda la Torá la practicaba, la había practicado, y era una manera estratégica de entrar a predicarles el Evangelio de Jesús porque los judíos esperaban al Mesías. Y aquí en Filipo no había sinagoga. Y dice la palabra del Señor que las mujeres que eran judías se reunían fuera, al lado del río, en un parque, en un lugar cercano a la ciudad, pero separadas para tener sus oraciones y la comunión con Dios. No había sinagoga porque para que hubiera una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hombres. Y eso significaba que ahí en ese lugar no había ni 10 hombres que eran judíos, pero sí que había un buen número de mujeres. Y había una mujer especial que tenía su negocio, trataba con púrpura, con tintes, y eso era un negocio suculento. Se llamaba Lidia. Esta es la primera mujer que se convierte en Europa, Lidia. Y esa primera mujer que se convierte en Europa, Lidia, es un foco de evangelización y ella está escuchando, Pablo está predicando, está hablando de Jesús y esta mujer se interesa, tiene fe y pues da un paso hacia la conversión. Es importante ver también que esta mujer no solamente se mantiene en la fe, porque luego en más versículos dice que Pablo antes de marchar fue a su casa, sino que sería el motor y el cimiento de toda la obra cristiana en Filipo. Y bien, vamos al pasaje del versículo 16 al 19 que tenemos que estudiar hoy de una manera enfática. Y dice la palabra del Señor del versículo 16 al 19 que mientras iban a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nosotros significa que Silas estaba y que el propio Lucas, el escritor del libro de Hechos, también estaba presente en este viaje. Entonces dice que él estaba siguiéndoles a ellos y
les daba gritos y daba voces diciendo, estos hombres son de Dios, estos hombres predican el Evangelio de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo la verdad. Pero sin embargo, el espíritu que tenía no era un espíritu bueno, era un espíritu maligno y seguramente de los dioses paganos Zeus, que era el que predominaba en ese lugar, en Filipo, y ella estaba molestándoles, aunque estaba diciendo una verdad, estaba siempre detrás de ellos insistiendo, hasta que Pablo de alguna manera dice el versículo 18 que por muchos días iba detrás de Pablo y estaba desagradando esta situación a Pablo, no le gustaba. ¿Por qué? Porque le estaba interrumpiendo el propósito por el cual estaba anunciando el Evangelio en ese lugar. Y entonces Pablo se volvió y le dijo al espíritu, no a la muchacha, le habló directamente al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A partir de ahí vino una gran persecución contra ellos. A raíz de ahí, pues los dueños, los que estaban manipulando a esta mujer, porque era un negocio, una trata, era una esclava de ellos. Entonces era una manera de que esta mujer iba por la calle como adivinando y hablando con las personas, y entonces esto, al salir el espíritu, cesó la forma de hablar, la forma de ella vivir. Y esto perjudicó el negocio de los dueños, de los que tenían manipulada a esta mujer, de los que tenían esclavizada a esta mujer. Era una trata con ella, estaban tratando con ella. Y por lo tanto, es importante ver que el Señor Jesús libera a esta mujer, Pablo es utilizado, pero a partir de ahí, de este momento, viene una persecución, viene una fuerza maligna contra Pablo y Silas. No contra Lucas, pero sí contra Pablo y Silas. Y ahí viene, os acordáis, cuando leáis todo el pasaje, de que les azotaron, les persiguieron, les metieron en la cárcel allí en Filipo, y después allí en la cárcel todos recordamos lo que sucedió, que hubo un terremoto, que ellos estando aún en la cárcel alababan al Señor y cantaban al Señor con himnos, con cánticos, con gozo. Qué lección tan importante el estar en medio de la persecución, habiendo sido azotados, habiendo sido atados con grillos, y que ellos en medio de esa situación alabaran al Señor. Es una tremenda y profunda lección que tenemos que observar nosotros también en nuestro medio. A veces cuando pasamos dificultades, nuestro espíritu se abate, nuestro cuerpo se debilita y nuestra fe a veces tambalea. Sin embargo, para Pablo y para Silas, ellos se afianzaron y cantaban, aunque estaban en la cárcel, en la celda más profunda, pero allí, así todo, ellos alabaron al Señor, y eso hizo que se convirtiera el carcelero, y no solamente el carcelero, sino más tarde su familia, porque les dio la promesa al Señor que todos serían salvos. Cristo valora a todas las personas. Aquella mujer la valoraba Cristo. Aquella mujer que tenía ese espíritu de adivinación, la valoraba Cristo, y valora hoy Cristo a todas las personas. Y este es un gran mensaje de una enseñanza de este estudio bíblico del capítulo 16 de Hechos. El valor que tenemos las personas, el valor que tenemos los seres humanos. Es decir, nosotros no podemos rechazar a unos y a otros por las acciones que tengan, por lo que hagan, sino tenemos que tener ese espíritu noble, cristiano, de reconocer la valía de cada persona. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos nosotros, los seres humanos? Mirad, si miramos el libro de los Salmos,
en el capítulo 139, Salmo 139, versículos del 13 al 16, dice: porque tú me formaste en las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formados sin faltar ninguna de ellas. El ser humano tiene valor, el ser humano tiene dignidad, el ser humano tiene una razón importante que ser porque es creación de Dios, como dice el Salmo 139, que podemos unir muy bien en el estudio bíblico de hoy. Por lo tanto, tenemos que reconocer que aunque haya personas marginadas, personas explotadas, que las hay, personas que han caído en lo profundo de la miseria, personas que se han degradado a ellas mismas, que no han sabido continuar adelante con dignidad en su vida, que han sido manipuladas, que han sido sobornadas, que han sido abusadas. Estas personas tienen dignidad. Y debemos nosotros de identificar rápidamente a esas personas. La pregunta es, ¿a qué personas ayudamos nosotros? ¿O pasamos de largo? ¿O nos molestan en el camino? ¿O nos molestan en la vida? ¿O para ayudarles tenemos que hacer una investigación acerca de su vida y todos sus datos y toda la documentación para llegar a ayudarles? Hay una respuesta necesaria por parte del Evangelio de Jesús para ayudar a los que están al lado del camino, a los que están solos, a los que están sufriendo, a los que están hambrientos, a los que están necesitados. Y el Evangelio del Señor es un evangelio liberador, como Pablo hizo en esa acción, y en el nombre de Jesucristo echó aquel espíritu fuera de aquella persona. Y esta es una tremenda lección también para nosotros en este estudio bíblico. ¿Cómo reaccionamos y en nombre de quién hablamos? A veces hablamos en nombre propio, a veces podemos hablar en nombre de la Iglesia, pero hay que hablar en el nombre de Cristo. Y como Pablo dice en el capítulo 16 de Hechos, en el nombre de Jesucristo echó fuera aquel espíritu. Te mando en el nombre de Jesús el Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ataquemos el mal. Vayamos contra la maldad, contra la esclavitud, contra aquellas personas, aquellos espíritus malignos, malos, que manipulan a las personas y que las apartan del verdadero camino. Por lo tanto, tenemos que identificar claramente el espíritu con el cual estamos hablando. Quizá todos no sabemos hacerlo, quizá todos no podemos identificar un espíritu maligno en alguna persona, y podemos sobrepasarnos y pensar que es un espíritu y ser una enfermedad o un carácter o una forma de ser. Pero hay espíritus que están manipulando, hay espíritus que están dirigiendo a las personas, y esos espíritus son los que destrozan la vida de las personas. Por eso Pablo actuó en el nombre de Jesús. El cristiano tiene que confrontar el Evangelio y aplicarlo ante las necesidades urgentes de la sociedad de hoy, de las mujeres y hombres de hoy. El Espíritu de Cristo es el que libera. El Espíritu de Jesucristo es el que desata. El Espíritu de Jesucristo es el que confronta con la verdad. Por esto nos tenemos que oponer a todo racismo,
a todo sexismo, a toda discriminación, porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, esclavo ni libre. En Cristo Jesús somos uno. En Cristo Jesús somos una persona, un ser humano. Y esto es lo que destaca el Salmo, lo importante que somos las personas, lo importantes que somos en el Salmo 139 y el versículo 14. Pero, Señor, a pesar de todo te alabaré, porque soy importante. Tal vez tú te encuentres en una situación fuera de lugar, discriminado, a la orilla del camino, solo, perdido, perdida. Pero el Señor te puede liberar. ¿Por qué? Porque eres importante. Porque Él ha puesto sus ojos en ti. Porque Él te conoce. Y porque Él ha hecho obras maravillosas en las cuales tú puedes vivir. Dios sigue cuidando de nosotros durante toda nuestra vida. Dios está a nuestro lado siempre. Dios está contigo. Porque Él nos ha formado. Porque Él nos ha creado. Porque formas parte completa del plan de Dios para tu vida. Por eso tenemos que reflexionar en las verdades que encontramos en este libro de Hechos de los Apóstoles tan precioso y profundizar en el Salmo 139. ¿Cómo has luchado tú para liberar a personas de la explotación? ¿Te importan las personas que están explotadas? ¿Cómo puedes tomar tú medidas adicionales para continuar ayudando a estas personas en la lucha? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día ante las personas marginadas, las personas endemoniadas, las personas poseídas? Son importantes, cada persona es importante. Por esto tenemos que volver al principio cuando Pablo y Silas están atentos a la voz de Dios, atentos a escuchar el nuevo rumbo que les va a dar el Señor en su expansión del Evangelio. Y quiera el Señor que tú y yo hoy estemos muy atentos a las nuevas direcciones que el Señor nos quiere llevar, porque estamos saliendo de la pandemia, pero estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos diferentes, tiempos complicados, tiempos que tenemos que ajustar la palabra del Señor a las nuevas realidades que vivimos, al nuevo tiempo, a las nuevas circunstancias y aplicarlo a este tiempo en el cual vivimos. El Salmo 139 termina con las siguientes palabras que quiero finalizar nuestra presentación en este día. Versículo 23. Pues examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta tiene que ser, pues, nuestra oración ante la reacción de este salmo y del libro de Hechos de los Apóstoles para el tiempo en que vivimos. Recuerda, Dios valora a todo ser humano, de todos los lugares, de todas las lenguas, de todas las nacionalidades. Dios ama a todo ser humano y todo ser humano merece ser liberado y ser salvado por el Señor Jesucristo y considerado como ser humano. Que Dios nos bendiga en esta reflexión y podamos ponerla en práctica. Amén.